Somos Cristo tu única esperanza. A continuación, te dejamos con la palabra. Quiero compartir el libro de Génesis capítulo 22. El día domingo estuvimos compartiendo sobre el valor del proceso. No sé si usted estuvo con nosotros el domingo. Si quizás no estuvo con nosotros, vaya ahí mismo, si está en Facebook. Después de esta reunión, ¿verdad? Más tarde o mañana, busque ahí, ¿verdad? La reunión del domingo que recién pasó. Y va a poder ahí escuchar el mensaje, el valor del proceso. Y hoy quiero hablar esto que está relacionado también con el proceso, con ciertos sacrificios, ciertas cosas en nuestra vida que muchas veces tenemos que hacer. El proceso está ligado también a ser una persona obediente. Debemos de ser hombres y mujeres, familias también que podamos obedecer al Señor. Así que quiero que podamos leer en el libro de Génesis capítulo 22 del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, mire, probó Dios a Abraham. Que hablábamos también el día domingo, que Dios era el que nos metía en procesos para poder llevarnos a otro tiempo, a cumplir un propósito. Y acá también vemos cómo Dios probó a Abraham y le dijo, y él respondió, henme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, henme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, mire la respuesta impresionante de Abraham, le dice, Dios se proveerá del cordero. Él dice, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y el hato, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, henme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Me acompaña en unos segundos de oración ahí desde su casa? Por favor, ¿me acompaña en una oración? Señor, te pedimos que nos bendigas en este día a través de tu palabra. Señor, queremos recibir de todo lo que tienes para nuestras vidas. Aquí está nuestra mente, nuestro corazón, para recibir, Dios, de todo lo que tienes, de esta bendición en este día de escuchar tu palabra, Señor. Queremos estar prestos, dispuestos, Señor, para escuchar tu voz en este día, en el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Esta es una historia que seguramente usted, ¿verdad?, la ha leído, la ha escuchado, hemos predicado otras veces, y es que resulta muy, muy interesante todo lo que podemos recibir como enseñanza de esta porción de la palabra del Señor, porque Abraham, recordemos que es un hombre que sale a caminar por fe, que Dios lo llama, ¿verdad? Años atrás, Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, deja toda tu parentela, sal a caminar hacia la tierra que yo tengo para ti, hacia el lugar que yo he destinado para ti, Abraham. Y Abraham sale a caminar en fe, sin ver nada, sin que se le mostrara un GPS, sin ver un mapa, no tenía el Waze en esa época, no había nada que le pudiera indicar hacia dónde él tenía que caminar o dónde él iba a llegar. Solamente camina porque le crea una palabra del Señor. Solamente camina porque sabe que era Dios que le estaba guiando para poder llegar hacia la bendición que Dios tenía preparada para él. Y no tan solo eso, sino que además Dios le dice, te voy a hacer una nación grande, Abraham. Tu descendencia va a ser incontable como la arena del mar, no se va a poder contar como las estrellas del cielo. Entonces Abraham crea eso, ¿verdad? Y usted conoce la historia, su esposa Sara no podía tener hijos, pero ahí Dios le da una palabra, Dios le anima, y bueno, nace Isaac, nace el hijo de la promesa. Resulta un poco interesante, pero eso es un tema, abro un paréntesis, en algún momento seguramente lo vamos a estudiar bien y lo vamos a hablar, como Dios le dice a tu único hijo, cuando en ese momento ya había nacido Ismael. ¿Recuerda usted que cuando Sara dice, yo no puedo tener hijos, así que Abraham, tú debes ten intimidad con mi sierva, con la mujer que está conmigo, que me sirve, y desde ahí, ¿verdad?, nace Ismael, que también era hijo de Abraham. Pero como aquí Dios le dice a Abraham, tu único hijo. Resulta interesante eso, ¿verdad? Pero eso es tema lo voy a dejar ahí porque es un tema muy interesante que en algún otro momento lo vamos a compartir. Entonces, cuando Dios le dice, a Abraham, le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, y llévalo para sacrificarlo. Llévalo para ponerlo en el altar y sacrificarlo. Es un poco contradictorio eso a lo que Dios le venía diciendo a Abraham, que su descendencia sería grande, que su descendencia sería poderosa, que su descendencia sería incontable. Claro, si a lo mejor Sara sería una mujer que no tenía problemas en su vientre para tener hijos, y más aún si tal vez estuviera en una edad donde no estuviera una edad avanzada, donde ellos podían seguir procreando sin problema, donde ellos podían seguir multiplicándose sin problema, tal vez no hubiese sido contradictorio, porque Abraham hubiese dicho, bueno, obedezco al Señor, y bueno, luego después seguramente Sara volverá a quedar embarazada, pero resultaba un poco extraña esta orden del Señor, sabiendo que ese hijo es un hijo que había nacido por milagro, que Isaac era un hijo de la promesa, que Isaac era un hijo que Dios le estaba dando para que la descendencia creciera, y siendo que Sara no podía tener hijos. Pero Abraham decide obedecer al Señor, a lo que Dios le estaba pidiendo. Abraham decide obedecer, Abraham decide rendir todos sus argumentos delante del Señor. Porque Abraham pudo haber usado el argumento, Señor, pero si tú me lo diste,
Señor, pero si es tu promesa, estoy disfrutando de lo que tú mismo me diste, Señor. Abraham pudo haber usado muchos argumentos para ponerle un paralelo o una justificación para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer, pero Abraham decide obedecer. ¿Cuántos creen que es mejor obedecerle al Señor que presentarle argumentos para no hacerlo? ¿Cuántos creen que es mejor eso? ¿Cuántos creen que es mejor en nuestra vida como cristianos cuando le hemos rendido nuestra vida al Señor? ¿Sabe? A veces resulta un poco chistoso cómo la gente decide, yo le rindo mi vida al Señor, pero hay ciertas áreas de mi vida que no se las rindo, que yo las domino, que yo las mando, que yo las hago, que yo veo cómo lo hago. Hay rendición a medias. Pero cuando usted y yo hemos decidido rendir nuestra vida delante del Señor por completo, entonces sabemos que no tan solo estamos rindiendo nuestra vida, sino que también estamos disponiendo nuestra voluntad delante del Señor para que Él gobierne todo nuestras vidas, para que Él gobierne todo. Y cuando Él nos manda a hacer algo, cuando Él nos pide algo, siempre va a ser mejor obedecer que presentar argumentos para no obedecer. Entonces Abraham camina en obediencia. Repita conmigo ahí en su casa, obediencia. Abraham camina en obediencia y toma a su hijo Abraham y camina con dos siervos. Camina con dos personas de confianza a su lado y comienza este camino. Y permítame un poco imaginar ese diálogo, porque aunque la Biblia no especifica todo por completo, pero yo no me imagino esos kilómetros que comenzaron a caminar Abraham, Isaac y ambos siervos sin que hubiera algún diálogo de todo lo que estaba sucediendo, o sin que a lo mejor comenzaran a preguntarse hacia dónde iban, qué es lo que iban a hacer, qué es lo que tenían que hacer, ¿verdad? O de qué manera iban a poder hacer este holocausto, siendo que no llevaban ningún cordero ni nada, ningún carnerito. Pero Abraham camina en obediencia. Abraham sabe que lo mejor es obedecer al Señor. Abraham sabe que aunque quizás está siendo sacrificado este camino, pero sabe que es lo mejor. Abraham entiende que aunque está siendo sacrificado este camino de obedecer, pero es lo mejor que él puede hacer para su vida. ¿Por qué? Porque Abraham entiende que él estaba obedeciendo al Dios todopoderoso, al Dios que era capaz de volver a levantar a su hijo de la muerte, al Dios que era capaz de volver a levantar todo lo que pareciera que está siendo quitado. Pero Abraham sabía que Dios estaba trayendo algo entre manos. Abraham sabía que Dios estaba trayendo algo, que Dios a un nuevo nivel lo estaba llevando, que Dios algo estaba haciendo con su vida. Abraham tenía claro eso, por eso que decide obedecer. Mi hermano y mi hermana, te vuelvo a reiterar, lo importante en nuestra vida como cristianos, como hijos del Señor, es saber obedecer a Dios más que presentarle argumentos para no obedecer. Y cuando Abraham comienza un diálogo con su hijo, los siervos quedan abajo, comienzan otro trecho de camino, Abraham con Isaac. Isaac le dice a Abraham, le dice: papá, está el fuego, está la leña, llevo la leña sobre mis hombros, vas con el cuchillo, pero ¿dónde está el carnero? ¿Dónde está ese carnerito? ¿Dónde está? Y la respuesta de Abraham es fascinante, porque Abraham le dice: Dios se proveerá de un cordero. Mire qué interesante esto, porque le dice Isaac: hijo,
Dios se proveerá de un cordero. Nótese que acá Abraham nos dice, Él nos va a proveer. Abraham no le dice, Isaac, Él me va a proveer. No dice, Isaac, Él nos va a proveer, sino que, ¿cómo dice? Dice, Dios se proveerá de un cordero. Dando a entender que lo que él estaba atravesando, caminando, los pasos que él estaba dando estaban completamente en la voluntad del Señor. Él estaba caminando en obediencia, en un propósito en el cual Dios le había metido, aunque para él estaba resultando doloroso saber que quizás iba a tener que sacrificar a su hijo, pero con esta frase, con esta respuesta, él da a entender que estaba caminando en el propósito del Señor. ¿Y cuántos saben que cuando caminamos en obediencia en el propósito del Señor, entonces Él sí sabe proveer para su propio propósito por el cual usted y yo estamos caminando? Porque no es mi propósito, es su propósito. Porque Abraham no decide él salir a caminar por la de él. Él no se levanta una mañana y le dice a Dios, Señor, yo quiero darte a mi hijo, así que voy a salir a caminar para dártelo. No, sino que camina en obediencia. Y como sabe que está caminando en obediencia, él sabe que está caminando bajo la voluntad del Señor, bajo el propósito del Señor. Y sabe que es su propósito, y como es su propósito, entonces Dios se proveerá para su propio propósito. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo caminamos en obediencia al Señor, aunque a veces cuesta, aunque a veces Dios nos pide cosas que tenemos que sacrificar, pero cuando usted y yo caminamos en ese propósito de obediencia, entonces al momento de la provisión, Dios siempre va a traer provisión porque es su propósito, porque es lo que Él nos mandó a hacer. Por eso es que Dios nos sigue bendiciendo a través de usted, a través de las ofrendas, de los diezmos, y podemos seguir sosteniendo este lugar. Podemos seguir avanzando, podemos seguir, mi hermano, predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque como es su propósito, entonces Él provee todo lo necesario para seguir adelante. Porque con Mónica nos levantamos un día en la mañana y dijimos, Mónica, vámonos a vivir a Los Ángeles y a abrir iglesia. Siento el llamado del Señor. Aleluya. Así que vamos a abrir iglesia a Los Ángeles. No, si yo le digo eso a Mónica en ese momento, la respuesta que me hubiese dado. Pero como Dios nos llamó, y aunque fue sacrificado el camino de la obediencia, pero aquí Dios nos ha sostenido. Aquí Dios sigue sosteniendo su obra. Aquí Dios nos permite seguir avanzando. Porque Dios sigue siendo bueno. Porque es su propósito. Porque cuando tú caminas en obediencia y hay ciertas cosas que pareciera que estamos sacrificando y que hay dolor en nuestro corazón por sacrificarla, pero cuando la resolvemos en nuestro corazón, entonces Dios trae su provisión para su propósito. Para su propósito. Por eso que a veces hay gente, mi hermano, que te ve de pronto bendecido, te ve bien. Sobre todo se critican mucho a los pastores. Hoy en día da una pena terrible cómo las redes sociales están criticando todo el tema del 10%, que los pastores que están felices porque los hermanitos, y toda esa crítica que sé que usted ha visto, y que espero que no se esté contaminando su corazón con tanta basura que anda dando vuelta en redes sociales, porque el que tiene gratitud con el Señor sabe lo que tiene que hacer con el Señor. No es tema para nosotros, pero déjeme decirle que mucha gente comienza a criticar eso. Mucha gente incluso dice, oye, una vez yo me encontré con una persona que me dijo, oye, voy a ser pastor ahora, po. Te veo y voy a ser pastor, po. Yo le dije, claro, po, hermano, no hay problema. Toma un lugar, arriéndalo en el centro de la ciudad y ve la radio para que la puedas sostener. Y comienza a convocar y mantiénete por los años en eso.
Vamos a ver si al primer año, segundo año o a los 6 meses vas a tener las mismas ganas de seguir siendo pastor. Pero cuando Dios te llama, aunque hay un camino que resulta sacrificado, el camino de la obediencia, pero Dios se proveerá, porque es su propósito. Es su propósito. Cuando tú entiendes que estás caminando en obediencia bajo su propósito, bajo su llamado, cuando tú estás caminando en lo que Él te mandó a hacer, es entonces cuando Dios te comienza a proveer para su propósito. Dios es quien te exige algo que hacer o simplemente te dice hazlo. Entonces Él nos provee y nos da todo lo necesario para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Mi hermano, cuando Dios nos pide algo que sacrificar, no es para vernos mal, sino que muchas veces es para probar nuestro corazón. Muchas veces antes que las cosas sucedan, Dios prueba tu corazón. ¿Sabes lo que yo también entiendo aquí en esta historia bíblica fascinante? Es que Abraham supo entregar a Isaac primero en su corazón. Porque cuando en su corazón tiene todo resuelto, cuando en su corazón lo tiene todo sano, no cuestiona, entonces no tiene problema primero en entregarlo en su corazón y después comenzar a caminar. Porque no fue primero el caminar para después entregarlo en su corazón. Primero fue en su corazón para luego comenzar a caminar a hacerlo. Entonces cuando tú en tu corazón, cuando tú resuelves tu corazón con ciertas cosas que sabes que tienes que sacrificar, que sabes que tienes que hacer, que sabes que Dios te la está pidiendo, cuando tú lo resuelves en tu corazón, entonces tú comienzas a caminar, actuando en lo que Dios te está pidiendo hacer. ¿Por qué? Porque lo resolviste primero en tu corazón. Y por eso es que cuando Abraham llega arriba y cuando está a punto, mire lo que dice el verso 15. Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, no me has rehusado, de cierto, mire la promesa que se desata, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, hay un sacrificado camino que es la obediencia. Hay un sacrificado camino que es obedecer, ciertos sacrificios que hay que hacer, ciertas cosas en nuestro corazón que hay que resolver. Es sacrificado ese camino, mi hermano y mi hermana. Sí, es sacrificado, pero cuando tú llegas a la cima, como Abraham que llegó arriba, que le costó ese sacrificado camino de la obediencia, pero baja con promesas del Señor. Baja con promesa, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, los enemigos no te tocarán, en ti serán benditas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Fue sacrificado el camino de la obediencia para llegar arriba, pero arriba luego Abraham baja con su hijo y más aún baja con promesas.
Porque puede ser sacrificado el camino de la obediencia, donde hay ciertas cosas que hay que sacrificar, rendir al Señor, donde hay ciertas cosas que hay que resolver en el corazón. Pero cuando tú caminas en ese camino de la obediencia y llegas arriba hasta donde Dios te está diciendo que tienes que llegar, luego baja como un hombre lleno de promesas. Luego baja como un hombre que la bendición de Dios está sobre ti para multiplicarte, para bendecirte y para hacer de bendición a otros. En tus simientes serán benditas todas las naciones, serán de bendición a otros. El sacrificado camino de la obediencia. Pero Abraham llegó arriba en obediencia y arriba Dios le vuelve a hablar. No, en el camino, que fueron varios kilómetros, no hubo como lo que se llama la canción, no sé si alguien la ha escuchado, de Alex Campos, el sonido del silencio. Ese sonido donde Dios no le animó, donde Dios no le dijo, vamos Abraham, tú puedes Abraham. Dale, Abraham. No apareció un profeta en medio, un ángel en medio de esos kilómetros que caminó Abraham para decirle, Abraham, esto te dice el Señor, mira. He visto tus lágrimas. He visto tus lágrimas, Abraham. He visto tu obediencia, así que anímate porque la recompensa es grande. No hubo ningún argumento como eso, no hubo ninguna palabra como esa. En silencio Dios y Abraham caminando. El sacrificado camino de la obediencia. Pero llega arriba y ahí Dios le habla. Y baja, no tan solo con Isaac enterito, sino que baja con una poderosa palabra profética de Dios. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, de tus enemigos. Vale la pena caminar en obediencia. Vale la pena sujetarse a la voz del Señor. Vale la pena resolver en tu corazón primero. Te vuelvo a reiterar, Abraham resuelve en su corazón primero para comenzar a caminar. Abraham resuelve en su corazón primero. Abraham no presentó argumentos de duda, el por qué. ¿Por qué me lo estás pidiendo, Señor? ¿Por qué me lo estás pidiendo? Señor, si es tu bendición, ¿por qué me lo estás pidiendo? Porque tenía su corazón resuelto. Es lo que sucede a veces con los hermanos que ofrendan y diezman. Que diezman. ¿Por qué les cuesta hacer el acto? Porque no está resuelto su corazón en esa área. Entonces siempre hay argumentos para desobedecer a lo que dice la palabra del Señor. Traer los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa. Siempre hay problemas en el corazón. Por eso es que cuesta hacer el acto. Por eso es que cuesta hacerlo. Pero cuando una persona tiene resuelto su corazón en eso, en esa área, cuando sabe que todo viene de Él, no cuestiona, no hay duda, lo hace porque está resuelto. Que Dios nos bendiga, amén. En este día, el sacrificado camino de la obediencia.
Hay ciertas cosas que quizás Dios te está pidiendo en este tiempo resolverlas, sacrificarlas. Y es un camino que quizás es doloroso, que pareciera que es doloroso. Pero el camino de la obediencia no es un camino que te va a quitar, sino que es un camino que te va a dar. Porque Abraham pareciera que Dios le estaba quitando a Isaac. Pero cuando llega arriba, Dios no le quita, Dios le da. Abraham, si tú me sacrificas a ese, quiero ver tu corazón. Abraham obedece y sube con uno, pero baja con la promesa: multiplicaré tu descendencia. Abraham va a sacrificar uno y parece que Dios le estaba quitando, pero cuando llega arriba, Dios no solamente le hace volver y que baje con Isaac, sino que baja con la promesa que su descendencia se multiplicaría, que sería más que uno. Vale la pena obedecer al Señor y sacrificar lo que sabemos que tenemos que sacrificar. ¿Oramos? Oramos. Que Dios nos bendiga, amén. Señor, que esta palabra, Dios, bendiga la vida de tus hijos. Señor, ser cristiano no es solamente, Dios, tener un título y decir yo soy cristiano y quizás tener un buen comportamiento aceptable delante de la gente moralmente, sino que también es un comportamiento, Dios, de obediencia a ti y a tu voluntad, a lo que tú quieres que hagamos, Dios. Y aunque parece que muchas veces obedecer ciertas cosas que tú nos pides hacer, Dios, aunque pareciera que obedecer, Señor, pareciera que se nos está arrancando algo de nosotros o se nos está quitando algo. Pero esa obediencia, Señor, que está bajo tu voluntad, bajo lo que tú nos estás pidiendo, Señor amado, traerá recompensa. Abraham sube solo con Isaac. Sube solo con su hijo. Pero cuando llega arriba Dios, regresa, no solo regresa con Isaac, sino que regresa con una promesa de multiplicación de descendencia. A veces obedecer ciertas cosas, Señor, que tú nos pides, pareciera que tú nos estás quitando algo. Pero el obedecer, Señor, no es que tú nos estés quitando algo, sino que tú al final del camino nos vas a dar algo mayor, Dios. Señor, que podamos caminar en obediencia. Ayúdanos a caminar en obediencia. Ayúdanos a caminar el sacrificado, quizás camino de la obediencia. Pero llegar, Señor amado, arriba, Señor, arriba al lugar de donde, Señor, llegamos, Señor, y cantamos victoria. Y de donde se sueltan las promesas hacia nuestra vida, Dios. Promesas grandes de bendición. Bendice la vida de tus hijos. Bendice el corazón de tus hijos, Señor. Resuelve esas cosas que tienen que resolver sus hijos, Dios, tus hijos, Señor. Vemos a Abraham como antes de actuar estaba resuelto en su corazón. Si no hubiese estado resuelto en su corazón, Señor, y cuando tú le pides a Isaac, seguramente hubiese presentado todos los argumentos que quizás para su punto de vista hubiesen sido válidos. Pero como en su corazón estaba resuelto, sabía que era más importante obedecerte a ti, Señor, que aferrarse a una promesa. Él suelta, Señor, lo que tú mismo le diste, porque tenía un corazón resuelto. Pero lo que no sabía es que llegando arriba, tú lo ibas a recompensar con algo grande, con algo grande. Él sube con uno, pero baja con una descendencia, una palabra que trae una descendencia.
Bendice, Señor, la vida de tus hijos. Bendícele, Señor, mientras adoramos con esta canción. Mientras adoramos de nuestras casas, desde nuestros lugares. Ven a nuestra vida, Dios. Ven a nuestros corazones. Ven, Señor amado, a nuestra vida, Dios. Ven, Señor.